vamos a exponer sobre el impacto y las repercusiones de la situación geopolítica actual, que definitivamente es una situación que se dio muy rápidamente, escaló muy rápidamente en cuestión de semanas, en la primera quincena, básicamente de febrero, pero que definitivamente tiene un impacto, bueno, primero que todo humano, muy importante, y también es un nuevo episodio de disputa geopolítica mundial y por supuesto tiene grandes implicaciones económicas. Entonces, en la agenda del día de hoy, vamos a ver primero un poco sobre el entorno internacional, entender cómo, de qué forma se transmite el problema, esta crisis en las economías, en las expectativas, en los mercados. Después, nuestro compañero Luis Diego nos va a ayudar a entender cuáles son las implicaciones que podría tener en la economía nacional. Y finalmente, el compañero Ricardo y mi persona vamos a hablar un poco de cómo estamos acomodando la estrategia o básicamente viendo a nivel de inversiones cómo podemos eh, tomar en cuenta esta situación para buscar disminuir riesgos y relacionados. Entonces vamos a iniciar un poco en el contexto de qué está pasando en la economía mundial. Hay unas 6 variables que me parece que son las principales, tanto lo que es la pandemia que venimos viviendo hace 2 años, el conflicto en sí, el crecimiento de las economías, lo que está sucediendo con el petróleo, sus efectos en la inflación y las repercusiones para los bancos centrales. Entonces, iniciando con la pandemia, lo que definitivamente ha sucedido en los últimos meses es que ya por lo menos hay una mucho menor incertidumbre debido a que hay un mayor grado de vacunación e inmunización de toda la población y esto ha permitido que se dé una transición de una pandemia a una endemia, lo cual sigue siendo un virus, pero que ya se considera menos peligroso, muchas veces más contagioso. Sin embargo, por lo menos ya no requiere de que las economías cierren y su impacto económico es mucho menor, ¿verdad? Se va aproximando a lo que es una gripe. Recientemente ha habido un brote en China, lo cual también se ha tomado en cuenta en los mercados. Sin embargo, estos parecen darle una mucho menor importancia a todas las cepas que han surgido anteriormente, ya que si bien se trata de una cepa que es una variante de la Omicron y es bastante contagiosa, no parece ser lo suficientemente dañina para afectar el proceso de reapertura mundial. Incluso China, que tenía una política de cero COVID y prácticamente con un solo caso venía y cerraba un puerto o cerraban fábricas, ya tiene una posición mucho más flexible al respecto al reconocer que la peligrosidad de la enfermedad ha ido disminuyendo. Después, justamente cuando el mundo está empezando en un proceso de reapertura, ahora lo que tenemos es un nuevo evento de incertidumbre. Si bien es cierto que la historia está llena de conflictos geopolíticos, este evento prácticamente las intenciones iniciaron de Rusia por tomar, digamos, Ucrania, una mayor posición económica y política en Ucrania venía desde que habían hecho una invasión en Crimea en 2014 y desde entonces ese evento o esa intención bajó bastante de decibeles, por decirlo así. Sin embargo, a principios de febrero, como les comentaba, Rusia ya dio un paso mucho más decisivo al frente, desafiando a prácticamente toda la comunidad internacional y empezó su invasión en Rusia. Este es un evento definitivamente de incertidumbre y ha tenido unas repercusiones de prácticamente toda la sociedad occidental, principalmente la parte de OTAN, en donde han buscado poner sanciones a Rusia y estas sanciones han tenido el objetivo de desestimular una escalada en el conflicto, de castigar y de buscar más bien reversar la situación. Lo que sí ha pasado en los mercados es que inicialmente se dio un golpe bastante fuerte, porque incluso los titulares y todo lo que veíamos hablaba de una posibilidad de una tercera guerra mundial. Eso dependía mucho de la posición que tuviera China. Y por lo menos desde que China ha estado
por lo menos indirectamente mostrando una neutralidad, viendo como es decir, vamos a ver desde la acera lo que está pasando, midiendo incluso las sanciones y las repercusiones que podría haber de involucrarse. Se ha tomado una posición neutral con respecto al conflicto y eso inmediatamente por lo menos ha disminuido las probabilidades de una escalada en el conflicto que pueda llevar a una guerra mundial y de ahí la recuperación un poco de los mercados en los últimos 15 días. Con respecto al crecimiento económico, lo que sí podemos decir es que el pico de crecimiento, que es el momento en que las economías están creciendo más porcentualmente, quedó atrás. Quedó en 2021. Y esto viene principalmente, bueno, porque en 2021 uno está comparando contra 2020 y el 2020, al ser un año tan golpeado por la pandemia, entonces mostraba crecimientos bastante fuertes. Ahora se espera una moderación del crecimiento, incluso una desaceleración y en algunos casos, en algunos escenarios, una potencial recesión que vamos a analizar un poco más adelante. De todas formas, los indicadores económicos, principalmente de Estados Unidos, Europa no tanto, no es tan positivo, pero los de Estados Unidos siguen estando muy positivos al punto que ayer reportó un nivel de empleo bastante bajo, lo que casi que ya se considera pleno empleo, incluso más abajo que el mostrado durante 2019. La tasa de desempleo bajó a 3.6%, lo cual es casi que de las cifras históricas más bajas, mostrando una solidez bastante fuerte de por lo menos de la economía, y esto ayuda y apoya la labor de los bancos centrales en buscar más bien controlar la inflación, que es de los siguientes temas que vamos a ver. En cuanto al crecimiento, tal vez los únicos sectores que en este momento sí están creciendo a una velocidad un poco mayor son los sectores que eran sensibles a la pandemia, los que tal vez van más ligados a entretenimiento, turismo y que no tuvieron todavía una recuperación completa en 2021. Sin embargo, ya en 2022, con la reapertura mundial, están empezando a ver un repunte más acelerado. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido una repercusión muy directa en tal vez la principal materia prima del mundo, que es el petróleo, que ha mostrado un fuerte alza al punto que los precios del petróleo prácticamente se incrementaron 40-50% con respecto a los niveles de fin de año, con un petróleo que incluso en su momento, antes de retroceder, alcanzó un precio de $130 por barril. Dentro de este contexto, la parte más afectada ha sido Europa, porque Europa no tiene su propia producción de energía y entonces depende mucho de la importación de petróleo y de gas natural proveniente de Rusia. Y esto entonces, al haber varias sanciones puestas en marcha, Europa ha sido tal vez de la región con mayor afectación o mayor sensibilidad a este tipo de conflicto y a las sanciones. Además, entre la estrategia que ha buscado el mundo occidental para castigar a Rusia es la de no comprarle petróleo, porque la economía rusa depende muchísimo de la venta de energía para darle soporte a la economía. Entonces, por lo menos Estados Unidos dijo que ya no iba a comprar petróleo ruso totalmente. Ellos sí pueden darse el lujo de poner esa sanción, ya que es al final de cuentas el principal productor mundial de petróleo y puede tener su propia energía. Europa no puede poner estas sanciones, entonces ha hecho algunos cambios, sin embargo, buscando otros proveedores o buscando alternativas y con la intención también de castigar a Rusia dejándole de comprar. Sin embargo, estos cambios de proveedores o esta reactivación de producción, incluso en Estados Unidos, son cambios lentos que se estiman que pueden durar entre 10 y 12 meses para reactivar o para empezar una exploración y aumentar más la producción de petróleo. El aumento del petróleo y también de las materias primas, como vamos a ver, lo que ha provocado es que ha incrementado aún más las presiones inflacionarias que ya veíamos hacia finales de año. Eran presiones inflacionarias bastante importantes,
mucho producto de la cantidad de dinero que se emitió en su momento por parte de todos los bancos centrales en el mundo para buscar reactivar las economías o disminuir su afectación por la pandemia. El efecto de todo ese dinero, toda esa emisión, que empieza a rotar en la economía conforme más rápidamente, conforme va abriendo, empezó a generar presiones inflacionarias, muchos en materias primas, se dio el problema de la crisis de contenedores, que además generó escasez y un aumento de precios en todo lo que son los fletes y las propias materias primas. Y ahora llegó este conflicto que al afectar a uno de los principales productores de materias primas en el mundo, ha hecho que haya más escasez, más dificultad para conseguirlas y por ende un incremento importante en los precios. El aumento ha sido principalmente en energía, materiales y alimentos. Y esto lo que está también, estos precios también suben porque por el otro lado hay una demanda mundial creciente, ya que las economías están cada vez creciendo, reabriendo, y entonces tenemos por un lado una demanda aumentando y una oferta más bien disminuyendo, lo que hace que aumenten los precios de las materias primas y presionen la inflación. Por el otro lado, por lo menos se ha visto que los salarios, que también era un componente muy importante que están impulsando los aumentos en la inflación, en Estados Unidos se han empezado a desacelerar la tendencia que tenía al alza. Entonces, por lo menos eso apoya un poco. Sin embargo, es un hecho que ya teníamos una inflación alta y más bien ahora se ha incrementado. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque esto va a dificultar mucho el plan de los bancos centrales de empezar a normalizar sus políticas monetarias. Los bancos centrales con la pandemia adoptaron políticas monetarias expansivas, aumentando un montón de la liquidez y la masa monetaria en el mundo. Y ahora que el mundo empieza a normalizarse y va saliendo la pandemia, venía la tarea, una delicada tarea, que era el de controlar la inflación. Y para esto tenía que empezar a retirar la liquidez y además buscar aumentar las tasas de interés. Esto, lo que provoca esto es como echarle un poco de agua fría a una economía que se estaba calentando mucho. Y entonces, con eso se buscaba controlar la inflación. Sin embargo, esa labor se acaba de complicar más porque al incrementarse las presiones inflacionarias, el Banco Central entra en un camino, ocupa un equilibrio muy delicado entre subir las tasas con la intensidad suficiente para empezar a evitar que la inflación siga repuntando, pero tener cuidado en no ser tan agresivo al mismo tiempo que empiece a generar un decrecimiento de la actividad económica. Cuando las tasas de interés suben, generalmente la economía se empieza a enfriar y si se hace muy agresivamente de parte del Banco Central, se cae en lo que se conoce como un error de política monetaria y genera eventualmente una recesión. Aquí vamos a ver un poquito más como el contexto del conflicto. Rusia es un país que, como se puede ver en este gráfico, que viene desde 1800 a 2025, viene un poco cuánto pesaba el PIB de Rusia dentro del PIB mundial, que es el eje que se ve a la izquierda. Durante muchos años, aquí principalmente lo que quiero mostrar es que existe una ambición rusa de recuperar el poderío que tenían antes de la caída del muro de Berlín, antes de que se desintegrara la Unión Europea, en donde ellos prácticamente tenían una porción del cerca del 16-17% del PIB mundial, y esto ha caído a niveles de poco más de 2%. Por lo tanto, existe siempre como una narrativa en la política rusa de buscar otra vez hacer a Rusia grande, otra vez reanudar, digamos, el poderío que tenía históricamente Rusia. Y por ahí viene un poco la parte política. ¿Y qué tan riesgoso? Bueno, es este conflicto. Aquí les quiero mostrar un indicador que es un indicador que se ve mucho en los mercados internacionales, que se llama el índice de volatilidad. Este índice básicamente se incrementa cuando hay un evento que genere mucha incertidumbre. Entre más incertidumbre y más posibilidades
de escenarios posibles y menos definidos, sino más dispersos, lo que se da es una mayor volatilidad en precios y esto se mide a través de este índice. Aquí lo que quiero mostrar es que en 2008 y 2020 ustedes pueden ver que es el pico de volatilidad. Esto fue, por supuesto, de la gran crisis económica de 2009 y el inicio de la pandemia. Ahí fue los dos eventos donde quizás hubo una mayor volatilidad. Después, cuando inició esta crisis reciente, el índice de volatilidad empezó a incrementarse, pasó como de un nivel de 20 a un nivel superior a 35. Generalmente niveles normales son por debajo de 20, pero este se incrementó de forma importante. Pero ¿por qué no decimos que es un evento de alta incertidumbre, sino media alta? Bueno, por efectos comparativos contra otros eventos más importantes, como se puede ver en el gráfico, y también por de momento, porque no se puede afirmar con certeza, el mercado está descartando que esto pueda escalar aún más con una entrada, digamos, de China, de darle apoyo económico o político a Rusia. Entonces, si bien es lo que consideramos ahorita un evento de media alta incertidumbre. Aquí a la izquierda, arriba, se ve un poquito pequeña la letra, sin embargo, se los voy a explicar. En el primero son lo que se llaman Credit Default Swaps de Rusia y el de abajo son de Ucrania. ¿Qué son estos instrumentos? Bueno, estos instrumentos básicamente reflejan el costo que tiene para un inversionista de cubrirse de una posición en títulos rusos o en títulos ucranianos. Entre más incertidumbre haya al respecto de lo que va a pasar con esos títulos, entonces más caro cobra el mercado por comprar una cobertura. Entonces aquí básicamente lo que vemos es que se dispararon los costos de una cobertura, sin embargo ya han retrocedido principalmente, bueno, los de Rusia y un poco los de Ucrania han ido retrocediendo en las últimas semanas. Igualmente, arriba a la derecha tenemos un gráfico de probabilidades de recesión en este momento en Estados Unidos. Ahorita la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos, de acuerdo a encuestas de mercados, a economistas, a fondos de inversión, es de 20% en los próximos 12 meses. Es decir, si bien hay un conflicto, las probabilidades de recesión todavía no son tan altas como sí lo fue a principios de la pandemia y por supuesto que se materializó y hubo una recesión quizás de las más rápidas y también en 2009 con la crisis financiera. Entonces, este es un indicador importante. De momento, a pesar de varias señales de de una potencial recesión hacia adelante, los economistas siguen creyendo que en este momento la probabilidad de recesión no es el caso base inicial, sino todavía se mantiene baja un 20%. Como para tener en perspectiva un poco el peso de Rusia y Ucrania en la economía, Rusia representa, o por lo menos representaba como un 1.7% del PIB mundial, mientras que Ucrania es cerca de un 0.2% del PIB mundial. O sea, a nivel económico el peso no es tan alto de estos dos países. La calificación de riesgo de Rusia disminuyó rápidamente pasando de BA2 a C, mientras que la calificación de riesgo de Ucrania disminuyó de B3 a CAA2, lo cual básicamente fue las empresas calificadoras de riesgo sí se apuraron rápidamente en señalar un mayor riesgo debido al conflicto. Cuando uno ve las acciones de las principales empresas rusas, que son como 4 grandes, y uno ve los precios y cómo han variado con respecto a inicio de año, prácticamente las 4 han disminuido en más de un 90%. Sí, perdón. Perdona que te interrumpa, ya ibas ahí directo a Marco. Este análisis del peso del PIB, yo lo discutí un día de estos por acá, y sí, efectivamente Rusia anda un poquito arriba de México, entonces digamos no es tanto. Sin embargo, sí es de los países con más reservas de petróleo del mundo y más reservas de gas, ¿verdad? Que eso no está contemplado ahí. Entonces, el tema estratégico de la energía, ¿verdad? Se puede contrastar
de que aunque no son una gran potencia a nivel de PIB, sí Rusia tiene, digamos, esos yacimientos ahí que los puede utilizar y los está utilizando, digamos, para efectos de negociaciones políticas. Un comentario ahí al No, margen, agregando algo más del PIB. totalmente, ¿no? Y correcto. De hecho, S&P Global Markets, bajo una proyección del crecimiento global hace unos días, ellos asumían un crecimiento global de 4.1% para 2022 y lo bajaron a 3.3%. La descomposición de crecimiento, ellos lo dividen en dos partes. Le dan un 0.3% solamente al efecto de las economías del peso que tiene Rusia y Ucrania, pero le da un 0.4% a lo que usted justamente nos está comentando, don Gerardo, que es el efecto colateral que va a tener esta crisis, posiblemente a través de incrementos en los costos de la energía en el resto del mundo. Después, hay un efecto también en las cadenas de suministro. Aquí vamos a ver algunos datos. Estas cadenas de suministro, como ya sabemos y habíamos visto el año pasado, habían estado afectadas por la pandemia. Rusia y Ucrania son proveedores críticos de metales, materias primas, abono, productos químicos y maquinaria. Rusia además controla el 10% de las reservas mundiales de cobre y es un importante productor de níquel y platino. Por otro lado, Ucrania es de los principales productores de uranio, titanio, manganeso, hierro y mercurio y tienen la tercera mayor reserva de gas de esquisto de Europa. Entonces, definitivamente son dos países muy ricos en materias primas con un peso muy grande en el mundo dentro de lo que es la oferta de estas materias primas. Y lo que ha generado es un aumento de los precios del petróleo y el gas que no solamente afectan transporte, sino que afectan casi prácticamente todos los costos de producción en el mundo, transporte de equipos, materiales y piezas de proyecto. Incluso también las tarifas de transporte marítimo, que habían aumentado por la crisis de contenedores que ya había como efecto de la pandemia, también puede verse perjudicado por lo que está pasando en esta crisis, porque la acción militar podría reducir los movimientos que hay en el Mar Negro y por aquí es donde transan prácticamente la mayoría de exportaciones de graneles secos en el mundo. De hecho, entre Rusia y Ucrania acumulan un 20% de todas las exportaciones de trigo en el mundo y eso ha producido que el precio del pan, por dar un ejemplo, en Europa se haya disparado enormemente. Y esto es muy sensible porque también forma parte de la canasta básica de muchos países del mundo, ¿verdad? Además, bueno, el mismo conflicto ha generado sanciones donde se ha cerrado espacios aéreos, incluso se destruyó una flota rusa Antonov que servía para la entrega de servicios de mantenimiento de emergencia y repuestos y esto también ha atrasado mucho está atrasando más los efectos de la cadena de suministro de este tipo de bienes. ¿Y cuáles son estas sanciones que ha puesto Occidente contra Rusia y las distorsiones que está generando? Bueno, son muchos tipos de sanciones, desde corporativas, políticas y económicas. Por ejemplo, lo que es prácticamente todas las sanciones vienen de parte del Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos en bloque, Canadá también, pero han sido principalmente prohibiciones a la exportación de bienes de doble uso. Estos son piezas de vehículos, tanto de automóviles como militares. Esto se hizo con el fin de evitar que Rusia pudiera tener acceso fácilmente a reparación de sus tanques y así poder desestimular su ofensiva. También se prohibieron los vuelos rusos en los espacios de aéreos de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Canadá. Se produjo en Europa, en la Unión Europea y Reino Unido, la prohibición de la exportación de artículos de lujo de Rusia como vehículos, moda, arte y incluso Reino Unido fue más allá y puso un impuesto de 35% en algunas importaciones de Rusia, como donde va incluido el vodka. Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido también han sancionado personas, principalmente
Más de 1,000 personas, líderes empresariales y oligarcas cercanos al Kremlin. Estados Unidos sí prohibió todas las importaciones recientemente de petróleo y gas ruso. El Reino Unido, quien no tiene esa independencia, igualmente va a buscar eliminarlas gradualmente y busca hacerlo para fines de 2022. Mientras tanto, la Unión Europea va a seguir buscando suministros alternativos de forma tal de buscar ser independiente de la energía rusa, pero esto es a lo que les comentaba, que no son de corto, son ya alternativas o cambios que son más duraderos en el tiempo y se espera que sea mucho antes de 2030, o sea, pueden ser muchos años de aquí a que eso termine pasando. Alemania igualmente suspendió el permiso de la apertura de un gasoducto que iba muy importante que alimentaba a Europa de gas ruso, que es el Nord Stream 2 de Rusia. Los países occidentales congelaron activos del Banco Central de Rusia, que son casi 630 billones de dólares de reserva moneda extranjera. Aquí no lo incluí, pero incluso Suiza, que había sido un país neutro de 400 años prácticamente, también condenó y tomó posición congelando los activos de varios de los oligarcas rusos. Y algo muy importante, que es tal vez uno de los efectos principalmente que está teniendo una afectación sobre Rusia, ha sido que se están eliminando algunos bancos rusos del sistema financiero internacional SWIFT, que es el que permite hacer transferencias de dinero entre fronteras. Y esto sí tiene una repercusión bastante grande porque afecta mucho todo lo que es la posibilidad de hacer transferencias internacionales para las empresas rusas. Además, la Unión Europea seguirá apuntando el 70% del mercado bancario ruso y a empresas estatales claves. Finalmente, el lado corporativo, empresas como grandes que tienen pesos en la economía, como McDonald's, Coca-Cola, Starbucks en menor medida, han suspendido operaciones en Rusia e incluso Apple y Microsoft no están vendiendo ni siquiera tecnología ya en Rusia. Y bueno, ¿qué ha provocado todas estas sanciones? La mayor escasez entonces de bienes, de materias primas, el aumento del precio del petróleo, lo que están generando es, como les comentaba, presiones inflacionarias en el corto y mediano plazo. En este gráfico, en la línea amarilla, blanca, perdón, se puede ver a dónde está ubicado la inflación en Estados Unidos en este momento y ha llegado a un punto de prácticamente 7.9%, que fue la última lectura a febrero, lo cual es una cifra sumamente alta y muy superior a lo que se ha visto prácticamente en décadas. No obstante, cuando uno saca a través de del diferencial de unos títulos de mercado, cuál es la expectativa de inflación a 5 años y la expectativa de inflación a 10 años, que están en amarillo y en morado correspondientemente, uno puede ver que los mercados sí están esperando que ya en un mediano plazo se vaya normalizando estas presiones inflacionarias, de tal modo que la inflación alta que estamos experimentando y que incluso podría subir aún más, aún así se sigue viendo como algo de corto plazo, 1, 2 o incluso 3 años, pero ya se espera una mucho mayor moderación en un plazo de 5 y 10 años por parte de los agentes de los mercados. Y este aumento en la inflación tiene que ser respondido por la Reserva Federal de Estados Unidos, que la Reserva Federal de Estados Unidos, teniendo unas condiciones del mercado laboral bastante sólidas, casi pleno empleo, puede concentrarse más en su otro objetivo, que es el de controlar la inflación. Entonces, por esto, la Reserva Federal inicialmente, cuando empezó el año, dijo que iba a hacer 5 subidas de tasas de 25 puntos base cada uno. Es decir, la expectativa inicial de año era que las tasas de los fondos de la Reserva Federal iban a pasar de 0% a 1.5%. Sin embargo, ahora la expectativa, y fue explícitamente dicha por Jerome Powell, el presidente de la Fed, es de 7 subidas este año, de los cuales ya hizo una primera. Este cuadro lo que muestra son las fechas en que la Reserva Federal se estará reuniendo en 2022 y parte de 2023. Y del lado de arriba lo que se ve es a dónde se cree que después de esa reunión va a terminar el rango de las tasas.
el camino celeste es donde existe una mayor probabilidad de que terminen las tasas de interés. Y como se puede ver, para final de 2022, en la reunión del 14 de diciembre, la mayor probabilidad, con 40.8%, es que las tasas de interés estén en un rango de 2.50, 2.75. Y estas son las tasas de fondos de la Fed. Incluso si uno ve las próximas tres reuniones que serán la reunión de mayo, la reunión de junio y la reunión de julio, se esperan avances no de 25 puntos base, sino avances de 50 puntos base antes de empezar a avanzar un poquito más lento en la segunda parte del año. Después también está la presión de precios, pero para los productores. Entonces, así como hay un índice de precios para el consumidor, hay uno para el productor. El del consumidor está en 7.9%, el del productor está en 13.8%. ¿Qué significa esto? Bueno, que a los productores les está saliendo mucho más caro sus costos de producción y no pueden fácilmente trasladar todo a los precios al consumidor, lo que les afecta sus márgenes de ganancia. Y esta cifra de 13.8% también es igualmente de las más altas en décadas y es producto directo de la situación que estamos hablando con las materias primas y con la energía, el petróleo. Aquí quiero mostrarles tal vez principalmente cuáles son las materias primas más sensibles en este momento a la crisis. En este gráfico básicamente partimos del año de una base 100 para ver cuánto se ha incrementado los precios de aquí bueno, básicamente principios de esta semana, que fue cuando hice este gráfico. Lo que podemos ver es que por lo menos lo que arriba a la izquierda se ve cada uno, pero lo que es el celeste, la línea azul y la línea naranja, básicamente el azul es gas natural, la naranja es el precio de la energía. Estos han subido en montos superiores a 40%, porque de esa base 100 ya están en 140, el petróleo, 152 el gas natural. Lo que es algunos elementos minerales como el aluminio y también los relacionados muchos a construcción como el níquel, las barras y el hierro, perdón, han subido en montos superiores a 25%, un rango entre 25 y 30%. Igualmente, lo que es la soya ha subido un 21% desde el principio de año y el trigo un 30%. Esto también genera presiones inflacionarias, presiones a las personas en sus consumos, y tal vez el único que muestra un comportamiento negativo es lo que se llama lumber en inglés, que es la madera, que más bien ha retrocedido de una base 100 a una base 90, pero esto es porque este elemento principalmente ya había subido casi 100% el año pasado, entonces lo que está es moderándose un poco. Aquí cabe destacar, como les comentaba, Rusia suministra casi el 30% del petróleo de Europa y un 40% de su gas natural. Es por eso que les comentaba que en Europa es donde hay una mayor sensibilidad ante estos cambios en los precios de las materias primas. Y bueno, ¿cómo ha afectado esto un poco los mercados? Entonces, aquí lo que les estoy mostrando son las curvas de los tesoros, de los bonos en Estados Unidos a diferentes plazos. Los niveles son los que podemos ver en el eje Y, en el eje que va de arriba abajo, y hacia la derecha son los años, diferentes años de plazo para ver cuánto rinde cada tesoro, cada bono del tesoro en diferentes plazos. Las curvas son en diferentes momentos del tiempo. Entonces, por ejemplo, la más baja, la de color verde, fue hace 3 meses. Y lo que se puede ver básicamente es una curva empinada que después, 2 meses, hace 2 meses que la línea amarilla se movió un poco al alza, pero toda paralela. Después se movió un poco más al alza hace un mes y finalmente lo que estamos viendo hoy es que todavía está más alta, pero la parte corto plazo, como pueden ver ustedes, tuvo un incremento más proporcionalmente mayor que la parte de largo plazo.
Esta respuesta es la respuesta a la expectativa que la Reserva Federal va a subir tasas más agresivamente. Como les dije, va a pasar de una expectativa inicial de principio de año de 5 veces a 7 veces de subidas de tasas. Y esto lo que tiene un impacto es en la parte corta de la curva. Y por eso es que esta parte se ha empinado mucho más. En cambio, la parte larga generalmente lo que obedece es una expectativa de crecimiento económico e inflación de largo plazo. Y esa más bien no se ha movido tanto hacia el alza, solo un poco, pero incluso ya empieza como por decir, a tocar techo, porque lo que estamos viendo básicamente es que la curva se está aplanando. Y lo que me está diciendo esto es que las presiones inflacionarias que se ven en el corto plazo podrían afectar el crecimiento económico, que es lo que mide el largo plazo. Y se está dando, de hecho, hoy, hace unos días ya se empezó a dar lo que se llama una inversión de la curva. Los mercados generalmente toman en cuenta una comparación entre cuánto rinde un tesoro de 2 años, como se puede ver en la tablita derecha, y cuánto mide un tesoro de 10 años. Generalmente, cuando un bono de 2 años, un tesoro de 2 años, rinde más que un tesoro de 10 años, ha sido una señal de recesión. Y en las últimas 11, 12 veces en la historia que ha habido una reversión, solamente ha habido 2 falsas señales. Es decir, todas las demás sí ha habido una recesión un tiempo después. Ese tiempo después no es inmediato, sino ha sido generalmente y en promedio cerca de 24 meses después. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En este momento, hoy en los mercados, ya esta curva está inversa y está generando cierta bulla. Sin embargo, hay que tener aquí 2 cosas en cuenta. Lo primero es que el efecto después, o sea, desde que se inversa la curva a que haya una recesión, generalmente es como 2 años. Y el otro elemento es que desde el momento que se inversa hasta llegar a esa recesión, es decir, esos 2 años, generalmente los mercados igualmente van al alza. ¿Cuándo es que los mercados empiezan a corregir y señalar una recesión? Cuando ya las tasas de corto plazo ya llegaron, no cuando empezaron a subir, sino cuando ya llegan a un nivel alto. Y ahí es donde de repente ya se genera la recesión y ya caen los mercados. Ahorita la discusión, de hecho, es que en otras medidas, como al comparar la de 3 meses con la de 10 años, la curva sigue empinada en ese rango. Y ese rango, hasta que no se reverse ese rango, no, significa que aún las posibilidades de recesión están más largas en el tiempo. Ese rango se inversa cuando ya está cerca una recesión. Sí. Hay algo que sucedió ayer, que es que Putin dijo que el pago de los petróleos y los gases debía hacerse en rublos. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Qué es lo que va a suceder? En realidad, eso es una estrategia que está usando, digamos, Putin para evitar que la moneda, el rublo, pierda mucho valor. O sea, obligando a la gente a tener que comprar rublos para poder pagarle a Rusia por su energía. Es más, es como una medida defensiva de Rusia por su moneda. Sin embargo, hay cierto debate en que si más bien esto va a terminar afectando más a Rusia y si más bien debería pedir que le paguen en oro, porque al mismo tiempo el rublo está perdiendo valor contra el dólar, ¿verdad? Entonces no sé qué tan bueno sea para Rusia estar acumulando una moneda que, bueno, si bien es la propia, está perdiendo valor. Adelante, Luis Diego. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Luego de esta exposición que nos realizó Jorge con respecto a lo que está pasando en la economía internacional, tal vez algo muy relevante para la economía local es el hecho de que Costa Rica depende mucho de la economía internacional. Entonces, lo que suceda afuera, sin duda, nos va a afectar localmente y nos va a afectar las variables macroeconómicas. Tal vez un poco el objetivo de mi parte, de la parte de la economía nacional, es determinar cuáles van a ser esos canales, los canales de transmisión de lo que está pasando afuera, cómo se van a ver reflejados al interno de la economía. Y después va a venir un pequeño resumen de lo que tenemos hoy en economía y lo que estamos esperando para el corto plazo. Entonces,
Tal vez importante destacar del sector externo, de toda esta muy buena presentación que nos hizo Jorge, está el tema de que hay presiones en precios, en inflación, en precios de combustibles, precios de materias primas, tasas de interés al alza, es algo también que caracteriza a la economía internacional. También expectativas de desaceleración para la economía mundial. Entonces es importante tener esto claro para ahora sí ingresar a ver cómo nos puede afectar a la economía de Costa Rica. Entonces, un primer punto a analizar es el sector externo de la economía de Costa Rica. Sin duda, el aumento en los precios de los combustibles nos afecta. Nosotros somos, el país es importador neto de combustibles. Esto nos afecta directamente en el costo de las importaciones. Aquí es importante notar que en el tema de las importaciones hay dos efectos. Por un lado es que estábamos importando más porque la economía empezaba a mejorar y por otro lado es que también aumentan los precios. Entonces, las importaciones aumentan por esas dos cosas. Importamos más y también eso que importamos lo estamos importando a un mayor costo. Entonces, aquí lo que se ve es un aumento en las importaciones. ¿Cuál es el bien que más afecta? Es combustible. Eso es lo que más nos está afectando por la parte de las importaciones. Luego, por el lado de las exportaciones, el comportamiento para los primeros 2 meses de este año ha sido dinámico y ha sido impulsado por las exportaciones del régimen especial. En particular, acá destaca el tema de los implementos médicos. Cuando uno analiza la diferencia entre entre exportaciones e importaciones, lo que se tiene es un mayor déficit comercial de bienes. Entonces, por el efecto de ambas cosas. A pesar de que las exportaciones crecen más, el efecto del incremento en las importaciones es más relevante. Entonces, al final de cuentas, en el acumulado de este año, lo que se tiene es un mayor déficit comercial con respecto al mismo periodo del año anterior. Ese por el lado de los bienes. Por el lado de los servicios, que ahí mencioné en la presentación, lo que pasa es que el turismo no se ha recuperado totalmente. Entonces, la principal exportación de servicios que realiza Costa Rica es el turismo. El dato más reciente que se tiene es el de la balanza de pagos, el del tercer trimestre, el cuarto trimestre del 2021. Entonces, ¿qué es lo que reflejan esos datos que fueron publicados ayer por el Banco Central? Que si bien las exportaciones de servicios, o sea, el turismo, se ha recuperado con respecto a 2020, aún no recupera el nivel del año 2019. Entonces, esto afecta toda esta parte del sector externo de Costa Rica y también va a afectar, como lo vamos a ver más adelante, el tema del tipo cambio. Además, digamos, de que tenemos un déficit comercial más elevado, ese gráfico que está ahí lo que muestra es un gráfico que presentó el Banco Central cuando presentó su programa macroeconómico este año. Entonces, lo que graficaba ahí el Banco Central es el precio de los combustibles y los términos de intercambio. Con un nivel de precios del petróleo menor al que tenemos hoy en día, el Banco Central está observando un deterioro en los términos de intercambio. Entonces, hoy en día, con un precio del petróleo aún más elevado, lo que estamos esperando es que esos términos de intercambio se deterioren aún más. ¿Por qué esto es relevante? Porque esto nos va a afectar en el crecimiento económico. Porque los términos de intercambio se afectan, negativamente lo que sucede es que el ingreso disponible de todos los ciudadanos costarricenses se va a reducir. Entonces, a la larga, eso lo que va a afectar es el consumo y el crecimiento económico. Entonces, del sector externo, ¿qué estaríamos esperando? Bueno, un mayor deterioro en los términos de intercambio y un aumento en el déficit comercial y también un aumento en el déficit de la cuenta corriente. Ahora, la estimación del banco para este año es un déficit de cuenta corriente que al final de cuentas sería financiado por el ingreso de inversión extranjera directa. Yo creería que esto se mantendría. Si bien podríamos tener un mayor déficit de cuenta corriente, este sería financiado por el ingreso de inversión extranjera directa, que a pesar de toda la situación que ha vivido la economía mundial y la economía costarricense, el ingreso de inversión extranjera directo ha sido importante para la economía costarricense y fue uno de los elementos que explica el comportamiento reciente en la actividad económica. Entonces, relacionado con el tema de
el sector externo y lo que está pasando con los precios a nivel internacional, sin duda está el tema del tipo cambio. Entonces, el tipo cambio ha mostrado tendencia al alza, a pesar de que nos ubicamos en la parte del año donde por factores estacionales el tipo cambio tiende a bajar, pero el comportamiento no ha sido a la baja. Durante algunos periodos de tiempo, sí, durante algunos días de este primer trimestre sí se observó algunas reducciones, pero la tendencia, la línea de tendencia es al alza. Entonces, este comportamiento en el tipo cambio se explica principalmente por factores de demanda. O sea, ha aumentado la demanda. Ahora, este aumento en la demanda se empezó a observar a finales del año anterior. No es simplemente explicado por el conflicto que se está dando hoy en día. O sea, no es explicado totalmente por la coyuntura actual o por la coyuntura. Entonces, ¿de dónde viene esa demanda? Hay una mayor demanda del sector público no bancario. Recordar acá que el sector público no bancario son las instituciones públicas, o como por ejemplo Recope, el ICE, la Caja. Principalmente, acá el que más afecta es Recope. Entonces, el sector público no bancario empezó a demandar más dólares para pagar las importaciones y eso ha hecho que se presione la demanda por dólares. Recordar acá también que el Banco Central había tomado la decisión de negociar los dólares que necesitaba el sector público no bancario fuera del mercado de Monex. Y luego el Banco Central iba a reponer esos dólares al mercado cuando él creía conveniente ir por esos dólares. Entonces, además de eso, el hecho de que el premio por invertir en colones sea nulo, o bien que exista un incentivo por invertir en dólares, también ha llevado a que las personas decidan demandar más dólares y eso también agrega presión a la demanda y por ende el precio al alza. La incertidumbre por las elecciones, eso puede hacer que las personas opten por comprar dólares. Las tasas de interés internacionales al alza, que eso está relacionado con ese incentivo por invertir en dólares, también puede llevar a que el tipo de cambio tienda al alza. En este contexto de mayor demanda, si uno revisa los datos de las ventanillas, las operaciones que hacen las personas con los bancos o con las entidades financieras, estas ventanillas son superavitarias. Entonces, por ese lado, ahí hay exceso de dólares. También la oferta de dólares aún no se recupera. Esto es relacionado o hace relación con lo que les mencionaba anteriormente de que el turismo aún no está tan dinámico como normalmente lo ha sido. Entonces también eso es un tema que afecta el mercado cambiario. Ahora, el ingreso de endeudamiento público externo no ha sido suficiente para modificar esa tendencia. En la historia reciente de Costa Rica sí han habido momentos en donde el tipo de cambio ha estado muy bajo por el tema de que ingresaba mucho endeudamiento público externo. En actualidad no ha sido así. Este año ha ingresado un crédito por 250 millones del BID más el segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional por 284 millones. Entonces, estos dos elementos de oferta están ahí en el mercado y no le ponen, digamos, un freno al tipo de cambio. O sea, no hay suficientes dólares como para decir, ah, no, se va a reducir. Ahora, ese último bullet que dice ahí de 2.125 millones de dólares de proyección de desembolsos externos fue lo que mencionó el Ministerio de Hacienda en el plan de endeudamiento para este año. Esto es importante porque ya vamos a ver en la siguiente diapositiva el tema de las reservas internacionales netas. Y lo pongo acá porque el presidente del Banco Central, cuando se le preguntaba sobre el tema, él mucho lo que ha dicho es como que él esperaba que ingresaran recursos externos de financiamiento público, entonces que eso iba a ayudar a fortalecer las reservas. Y esto particularmente cuando se le cuestionaba el hecho de que las reservas estaban cayendo, porque al Banco Central cuando le vendía dólares al sector público no bancario fuera del mercado, no necesariamente lograba recuperar todo lo que le daba al sector público no bancario. Vamos a ver, el dato más reciente que tenemos de reservas, el nivel es de 6.894 millones. Incluye el último desembolso del Fondo Monetario Internacional por 284 millones.
el ingreso de esos recursos hace que esta pérdida por reserva se vea, que es de 24 millones, se vea pequeñita. Si uno revisa los datos anteriores, ese nivel era más elevado. El Banco Central sí estaba perdiendo reservas. Entonces, aquí esto me lleva a lo que les decía antes, de que el presidente del Banco Central decía, sí, bueno, pero van a entrar recursos. Entonces, él como que tenía una cierta seguridad con respecto a este tema. En el momento que se realizó la presentación, el Banco Central había perdido 100 millones, o 99 millones, por las negociaciones que hacía con el sector público no bancario. Entonces, no lograba reponer todo lo que le daba. Entonces, eso le generaba un saldo negativo de 99 millones de pérdida de reservas. El dato de reservas propias, que esto lo que hace es quitar, digamos, de las reservas del Banco Central, eliminar los créditos, o sea, los recursos del Ministerio de Hacienda y también eliminar los depósitos de las entidades financieras en dólares en las reservas. Entonces, ese valor está en 3.210 millones. ¿Cómo evaluar el nivel de reservas? ¿O qué utiliza la literatura para decir un país tiene o no tiene un nivel de reservas adecuado o un país tiene un nivel de reservas óptimo? Entonces, la literatura lo divide en dos. Por un lado está el tema de reservas adecuadas y por otro lado está el tema de reservas óptimas. El tema de las reservas óptimas lo que hace es una estimación y optimiza una función. La otra, que el tema de las reservas adecuadas es son varios indicadores que utiliza la literatura y en particular el Banco Mundial hizo una encuesta para preguntarles a los distintos bancos centrales qué indicadores utilizaban para medir el nivel de reservas y de ahí salen estos indicadores que ya nosotros en el pasado lo hemos revisado, que es reservas con respecto al Producto Interno Bruto, reservas con respecto a los meses de importaciones, reservas con respecto a la base monetaria. O también hay otras que es reservas con respecto a la base monetaria ampliada. Si uno busca los datos para Costa Rica recientes, con respecto al Producto Interno Bruto, son 10.5% del PIB. Los meses de importaciones son 4.6 meses de importaciones. Y con respecto a la base monetaria ampliada es 1.1 veces. Si le preguntan al presidente del Banco Central, y esta semana en el semanario Universidad le hicieron un artículo y al final del artículo ponen una entrevista y le preguntan acerca de estos niveles, él lo que dice es que los niveles de reservas se encuentran por encima de métricas estándares de suficiencia o bien que las reservas internacionales son suficientes. Si uno compara estos datos con respecto a datos históricos, por ejemplo, recientemente Costa Rica tenía niveles de reservas internacionales netas con respecto al PIB un poquito superiores a ese 10.5. Estaba por ahí del 11, el 12, el 13. Entonces se ve una reducción. Con respecto a los meses de importaciones también se nota una leve reducción. Entonces, si uno compara con niveles históricos cercanos, se ha reducido un poco el nivel de reservas. Si uno compara con niveles de reservas históricos un poco más antiguos, por decirlo de alguna manera, hoy en día el país goza de un nivel importante de reservas internacionales netas. Esas diapositivas que presenté hasta ahorita, lo que refleja es, digamos, el impacto en el primer sector de la economía local, que sería el sector externo. Además de afectarse el sector externo, la economía local ve afectado su nivel de inflación. Entonces, hoy en día, ¿qué explica el aumento en inflación? Es la inflación importada, o sea, lo que está pasando afuera, por ejemplo, la inflación que tienen los principales socios comerciales del país, entre ellos Estados Unidos, es lo más importante, y también el tipo cambio, que lo acabamos de analizar. Entonces, estos son los dos elementos que están provocando que la inflación hoy en día de Costa Rica se ubique por encima de la meta. Entonces, hoy el dato más reciente de inflación es de 4.9%. Entonces, eso es lo que está creciendo interanualmente la inflación en Costa Rica. ¿Quiénes se ven más afectados? ¿Los bienes o los servicios? Los bienes se ven más afectados. ¿Y cuáles? Los bienes que son regulados. Esos son los que se están viendo más afectados. Con respecto a las expectativas, que esto es muy importante porque en el tanto los agentes económicos, o sea, las personas, le crean al Banco Central su nivel de inflación, esto va a provocar que a la larga el nivel de inflación se cumpla.
o bien en sentido contrario, si las personas no le creen al Banco Central y creen que la inflación mañana va a ser más elevada de lo que tenemos hoy, entonces optan por ir a comprar hoy, aumentar su demanda hoy, y eso lo que genera es que la inflación aumente. Entonces, las expectativas que se obtienen de una encuesta que realiza el Banco Central está cerca del límite superior de la meta. Entonces, las expectativas están en 3.8%. El Banco Central lo que ha dicho es que sus estimaciones de inflación para este año le están diciendo que la inflación se ubicaría entre 5 y un 6% y que luego de este año ya volvería a la meta, o sea, se ubicaría dentro de la meta. La estimación local, lo que nosotros hemos estado conversando, nosotros la vemos entre un 6 y un 7%. Y aquí, el último punto aquí es muy relevante, es que el Banco Central no modificó su meta y reafirmó su compromiso con este nivel. O sea, el Banco Central tomará aquellas medidas necesarias con el fin de mantener la inflación controlada. Entonces, eso me lleva a la siguiente diapositiva, que lo que muestra es un cambio en la postura de la política monetaria del Banco Central. Este cambio en la postura inició a finales del año anterior. A la fecha, la tasa de política monetaria ha aumentado en 175 puntos base y está ubicada en 2.50. Además de modificar la tasa de política monetaria, también modifica las tasas de interés de los depósitos electrónicos a plazo, o sea, de sus depósitos electrónicos a plazo. O sea, lo que está haciendo es aumentando las tasas de interés. Aquí en este tema de la captación por bonos de estabilización monetaria, es importante tenerlo en cuenta porque recientemente, como el Banco Central no tenía presiones de inflación, entonces cuando salía a captar, o sea, no había una preocupación por captar liquidez a través de bonos de estabilización monetaria. Pero bueno, este escenario de no tener inflación ya está cambiando. Entonces, por ahí el Banco Central se va a ver en la obligación de pagar un poco más por los recursos cuando sale a hacer subasta. Y tal vez aquí lo último es como una estadística, a ver cómo se han ido ajustando las tasas de interés de mercado ante el movimiento en la tasa de política monetaria. Ante el incremento de 175 puntos base, la tasa pasiva negociada ha aumentado en 20 puntos base y la tasa activa negociada en 114 puntos base. Entonces, la transmisión de los movimientos de la tasa de política monetaria al mercado es esa. Principalmente hay mayor transmisión en la parte activa. La tasa pasiva, pues, se ajusta más lento, como bien se refleja en los datos. Y la tasa básica pasiva, que es la referencia del mercado financiero, se ubica cerca del 2.90. Cuando uno analiza el tema de las tasas de interés, que si bien estamos esperando que haya tendencia al alza, también hay que ver otras variables. Está el tema del crédito, el tema de la liquidez que existe en la economía y el tema del financiamiento del Ministerio de Hacienda, porque estas también van a afectar el nivel de tasa de interés. Entonces, en el gráfico lo que se puede observar, en el que está más a la derecha o más pegado al texto, es el comportamiento en el crédito. Entonces, el crédito se ha empezado a recuperar principalmente por la mayor demanda de crédito en colones. El nivel de liquidez, que se mide a través de la cantidad de liquidez que existe en el mercado integrado de liquidez, se mantiene. ¿Ya? Que es una liquidez que el Banco Central le dio a la economía para intentar incentivar el crecimiento económico, incentivar el crédito. Entonces, ese montón de liquidez antes tal vez no era un tema tan relevante cuando uno analizaba inflación porque no existían presiones de inflación, pero hoy en día sí hay presiones de inflación. Entonces, eso hay que analizarlo. Y también, digamos, ese nivel de liquidez afecta el nivel de tasa de interés. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que si el Banco Central se ve en la necesidad de empezar a recoger liquidez y si empieza a haber más demanda por crédito, eso va a presionar las tasas de interés. Y el otro componente importante para analizar cuando uno piensa o se pregunta qué puede pasar con las tasas de interés o qué han estado pasando, es lo que haga el Ministerio de Hacienda. O sea, si el Ministerio de Hacienda tiene muchas necesidades, eso se va a reflejar en los niveles de tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? El Ministerio de Hacienda ya ha captado 31% de todo lo que necesita en el año. Entonces, las necesidades anuales del Ministerio de Hacienda para cubrir el déficit estimado y
los vencimientos de deuda equivale a 6.000 millones de dólares. Entonces, a la fecha ya tiene el 31% de ese monto. En el mercado bursátil ha captado 1.319 millones, más 250 millones de un crédito que le dio el BID, más 283 millones que le dio el Fondo Monetario. Entonces, eso en total suma 1.852 millones de dólares. Entonces, esa captación en el mercado local principalmente la ha hecho en bonos denominados en unidades de desarrollo con vencimiento al 2040. Y esto me lleva a hacer un comentario respecto a otro tema, y es el tema de que el Ministerio de Hacienda ha logrado captar a un mayor plazo. O sea, ha alargado el perfil de vencimientos o ha mejorado su perfil de vencimientos. Ha logrado captar recursos para atender sus necesidades y lo ha hecho a plazos más largos sin presionar las tasas de interés. Ahora, si uno toma los recursos que tiene el Ministerio de Hacienda en el Banco Central al 20 de marzo, que son 1.156 millones, porque ya ha gastado algo de lo que ha logrado captar. Eso le permite pagar vencimientos hasta julio del 2022. Entonces, eso lo que refleja es que tiene dinero disponible para atender sus necesidades. Y con respecto a la actividad económica, los datos más recientes lo que muestran es que a enero la economía ha tenido un comportamiento, ha tenido un dinamismo. El IMAE, que es el índice mensual de actividad económica, creció un 9%. Entonces, ¿explicado por qué? Por la demanda externa, por la flexibilización de las medidas sanitarias, consumo de inversión, recuperación de la confianza y el ingreso de la inversión extranjera directa. Entonces, un poco esto lo que permite ver es cómo está la economía. Aquí todavía no hemos dicho qué esperamos que suceda o cuál es el entorno que estamos viendo en el corto plazo. ¿Qué tenemos a hoy? Primero, resaltar el hecho de que los eventos que estamos viendo reafirman un contexto de cierre de 2021. Si bien tal vez el conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, exacerba o reafirma algún comportamiento, por ejemplo, en tipo cambio, o sea, sí esperábamos que iba a subir, pero tal vez no tanto. Esto que está pasando hoy en día reafirma la expectativa que hasta cierto punto ya se tenía, porque por ejemplo a final de año ya se tenía expectativa de tasas de interés al alza y también ya se hablaba antes, ya había expectativas de mayores inflaciones, solo que antes lo que se hablaba era de que si era transitoria o no era transitoria y al final de cuentas ya los bancos centrales dijeron que no iba a ser transitoria, entonces un poco tener en consideración el tema de que el contexto como que ha ido evolucionando y las noticias más recientes no del todo son tan diferentes como pensaba a finales de 2021. Tenemos mayores costos de importación que nos afectan el tipo de cambio y los términos de intercambio. El Banco Central utiliza reservas para intervenir en el mercado cambiario. Entonces, de una u otra manera, ha sido la decisión que ha tomado el Banco Central, sacar al sector público no bancario, darle los recursos que ellos necesitan por fuera del mercado, etc. La inflación local está al alza, ya lo vimos, inflación internacional, más tipo cambio. El Banco Central empieza a modificar su tasa de política monetaria por el tema inflacionario. El Ministerio de Hacienda y el crédito aún no están presionando las tasas de interés gracias al hecho de que hay un entorno con liquidez. Además de esto, hoy en día tenemos incertidumbre respecto a qué pueda pasar con la economía. Digamos que la expectativa es de que haya una desaceleración, no una recesión, y también localmente qué pueda pasar con las elecciones. Entonces, tal vez para intentar y para ya ir terminando, para darle el espacio a don Ricardo y a Jorge de nuevo, ¿qué podemos esperar en el corto plazo que suceda en la economía de Costa Rica? Tipo cambio al alza. Si uno quita de el análisis tal vez elementos coyunturales o elementos que eventualmente se puedan eliminar, los fundamentales de la economía le dicen a uno que el tipo de cambio debería de evaluarse. Por ejemplo, las presiones en los costos de la importación. Y uno no ve que en el corto plazo vayan a entrar un montón de dólares que le cambien bruscamente la tendencia a la baja en el tipo de cambio. Tasas de evaluación moderadas, ¿verdad? Mayor deterioro en los términos de intercambio, que eso nos va a afectar en el crecimiento económico.
por el tema de que las personas se van a enfrentar a menor ingreso disponible y eso va a ser uno de los elementos que va a frenar el crecimiento en Costa Rica. La inflación local, vamos a seguir teniendo presiones de inflación este año, que también mayores precios restan capacidad de compra a las personas y a la larga eso también nos va a afectar en el PIB. Adicional a esto, si la economía internacional se desacelera, eso nos frena la demanda externa, que es algo que nos ha estado ayudando a crecer. De hecho, el dato de la Reserva Federal, en la última reunión que tuvieron, ellos revisaron la tasa de crecimiento de Estados Unidos, antes era de 4%, ahora es de 2.8%. Entonces, sin duda, esa reducción en el crecimiento de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, va a afectar el crecimiento. Entonces, lo va a desacelerar. Además, también estamos esperando aumentos en la tasa de política monetaria. Esto está relacionado con la inflación y por ende que estos aumentos en la tasa de política monetaria se van a ir trasladando paulatinamente al resto de la economía. Creemos que el Ministerio de Hacienda va a lograr financiar sus necesidades. Lo que les comentaba, una desaceleración en el crecimiento económico por menor demanda externa, menor consumo, mayores tasas de interés eventualmente pueden desincentivar la inversión y esto va a frenar el crecimiento económico. Y también hay que estar a la espera de las nuevas autoridades, tanto en Banco Central como en el Ministerio de Hacienda, que definan o establezcan, digamos, el camino a seguir con respecto a política monetaria y política fiscal.